Dice, calcula la presión originada por un fluido en reposo a una profundidad de 76 centímetros en agua y además hay que calcularlo en mercurio. Y ahí me están dando las densidades de cada uno de los dos. Por tanto, tenemos dos cilindros o dos sistemas de líquido o dos tarros, da lo mismo en realidad lo que tengamos aquí. Vamos a marcar un tarrito, otro tarrito, aproximadamente las mismas dimensiones. Pero uno lo tenemos con agua, hasta el borde del tarrito con agua. Que tiene una densidad de 1 gramo partido por centímetro cúbico. Y en el otro tenemos mercurio, que en este caso tiene una densidad. No tengo otro color, vamos a usarle este, ¿no? Aquí teníamos entonces. Y aquí vamos a tener mercurio de 13,6 gramos centímetro cúbico. Si los tenemos que en gramos centímetro cúbico y los queremos sacar como presión en pascales y en las unidades clásicas, tenemos que tener claro que necesitamos en este caso pasarlos a kilogramos metros cúbicos. Para hacer eso simplemente lo multiplicábamos por 1000. Recuerden que la conversión aquí de la densidad nos quedaba simplemente de que valía 1000 kilogramos por metro cúbico y la otra era 13.600 kilogramos partido en metro cúbico. Eso era lo que teníamos entonces como densidades de nuestros sistemas. Como nos está pidiendo a la misma profundidad, que es de aproximadamente, de acuerdo al ejercicio, 76 centímetros con respecto a la superficie, nos está pidiendo calcular cuál es la presión, vamos a hacer con este color, en ese punto, a esta profundidad, o sea, a la misma profundidad de los dos tarros, con respecto a la superficie, sería de 76 centímetros siempre con respecto a la superficie. Tenemos entonces que nuestra altura en metros serían 0,76 metros, centímetros a metros, y calcular la densidad del fluido. O sea, perdón, la presión que se ejerce en ese punto. ¿Cuál es la presión a ese nivel? Presión, cuando hablamos de un fluido, nos referíamos siempre a la condición del peso de la columna de fluido que está sobre ese punto. Eso es lo que genera la presión finalmente en este sistema. La columna que hay exactamente de este sistema. Ahora, es el peso de esa columna, masa por gravedad. Como no tenemos la masa, lo que ocupamos aquí era en este caso el valor de la densidad. Porque nosotros teníamos claro de que densidad por fórmula era masa partido por volumen, donde en este caso la densidad por el volumen era igual al valor de la masa, pero como estamos trabajando con áreas y toda la condición que está acá abajo, el volumen que se podía dividir como un área por la altura, finalmente nos quedaba que la presión que se genera por un fluido
Es simplemente la densidad del fluido por la profundidad a la cual nos encontremos multiplicado por lo que vendría siendo la aceleración de gravedad. Recuerden que presión, por definición, era fuerza sobre área. Aquí ya teníamos lo que era la masa. Este volumen se podía despejar en función de esa área y ahí nos quedaba ese valor de altura. Entonces, simplemente para determinar la presión de un fluido era densidad del fluido, altura o profundidad a la cual me encuentre con respecto a la superficie y lo que vendría siendo la gravedad. Entonces, para el agua, presión H2O sería la densidad por la altura por la gravedad. Densidad del agua, 1000 kilogramos metros cúbicos por la profundidad, 0,76 metros por la aceleración de gravedad, 9,8 metros partido por segundos al cuadrado. Aquí en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Si empezamos a ver las unidades que nos está quedando, tengo kilogramos por metros partido por segundo al cuadrado. Solamente kilogramos por metros partido por segundo al cuadrado serían newton. Estos metros de acá los puedo eliminar con uno de los de acá abajo y me quedarían metros al cuadrado. Por tanto me estaría quedando kilogramos metros partido por segundos al cuadrado partido en metros al cuadrado. ¿Por qué de esa forma? Porque todo eso que está acá son newton sobre metros al cuadrado. Newton sobre metros al cuadrado son pascales. Y ahí está la unidad de presión que estábamos buscando. Ahora, el valor numérico sería los 1000 por 0,76 por 9,8. Y aquí me estaría dando que la presión que genera el agua serían 7448 pascales. Esa es la presión, en este caso, que estaría ejerciendo el agua en este sistema. Ahora, lo mismo, pero para el mercurio. Presión del mercurio. Como es un fluido también se considera de la misma forma. Densidad por altura por gravedad. Densidad de mercurio. 13.600 kilogramos metros cúbicos por la profundidad, que es la misma anterior, 0,76 metros por, en este caso, la gravedad, 9,8 metros partido por segundos al cuadrado. Ya sabemos que esta serie de unidades nos da pascales, por tanto aquí la presión que genera el mercurio sería igual a 13.600 por 0,76 por 9,8. Lo que sería aproximadamente 101.292,8 pascales. Si no mal recuerdan, la presión atmosférica eran 101.300, por tanto prácticamente nos está dando la presión atmosférica producida solamente por el mercurio.